Bueno, pues hicimos un paréntesis, como lo hemos dicho anteriormente, y ahorita estamos viendo lo que es una iglesia evangelizadora. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que comparte el evangelio. Es una iglesia, es un compromiso. Dios obra en el pacto. Y cuando Cristo te salva, cuando Cristo, por ese conocimiento previo de parte de Dios, y cuando es mandado a este mundo, justamente para salvarnos, pues en ese momento, mis amados, gracias a Dios somos limpiados después de arrepentirnos, somos limpiados de nuestros pecados con esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz, y Él pacta con nosotros vida eterna, pero también pacta con nosotros que le sirvamos, y pacta con nosotros el hecho de que compartamos el evangelio, y eso es lo que vamos a ver, porque Dios obra en este pacto. A través de muchos años se ha ignorado la Escritura, se ha ignorado lo que dice realmente la palabra de Dios, y mucha gente confunde el hecho de la comisión de la iglesia o la misión de la iglesia, que es compartir el evangelio. Mucha gente no la tiene clara, mucha gente no está consciente de que esto es parte de lo que nosotros adquirimos en ese pacto. Compartir el evangelio, la misión de compartir el evangelio, de no quedarnos callados, de hablar con otros. Y lamentablemente, pues esto lo trastornan y lo convierten en obras de caridad, en comedores abundantes, en ligas con los gobiernos para que, bueno, ok, tú me das ladrillos, yo te consigo votos, y yo me encargo que en la iglesia la gente vote por ti, y una serie de situaciones que no tienen que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. Porque nosotros como iglesia, nuestro compromiso es dar a conocer el evangelio de la gracia de Jesucristo. Ese es el compromiso verdadero de la iglesia. Yo no puedo quedarme callado con un tesoro tan grandioso, tan extraordinario que recibí cuando me presentaron a Cristo, y cuando empecé a leer su palabra, cuando empecé a entender su palabra por su gracia y por su misericordia. Y en ese ínter me doy cuenta que el Señor me empieza a capacitar, me empieza a habilitar para que yo pueda dejar mi adulterio, mi fornicación, mis iras, mis contiendas, mis disensiones, mis herejías, mis hechicerías, mis enemistades, mis celos, mis pleitos, mis maledicencias y todas estas cosas. El Señor me empieza a capacitar, y entonces la palabra de Dios empieza a renovar mis pensamientos, y la palabra de Dios empieza a habitar en mi corazón, y el Espíritu Santo a esa palabra le empieza a dar vida. Y entonces me empiezo a dar cuenta que ya no digo groserías, me empiezo a dar cuenta que ya no me interesa adulterar, que ya no quiero fornicar, que ya no quiero visitar esos lugares que visitaba, que es importante que yo me desligue de esas amistades. Y empiezo a entender al mismo tiempo que esa palabra deliciosa, majestuosa, que está transformando mi vida y mi mente y mi corazón, es necesario que yo la comparta. Y de esa manera yo puedo entender que el enfoque real del evangelio está depositado en su iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender y aprender como iglesia que ese maravilloso mensaje fue depositado en nuestro corazón y en nuestra mente, como vimos en Jeremías, o como vemos en Jeremías, que Dios va a renovar y va a plantar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y de esta manera nosotros podemos compartir el evangelio. Podemos compartir las buenas nuevas con aquellas personas perdidas, aquellas personas que no tienen esperanza, que no tienen a Dios, que no saben absolutamente nada, o simplemente conocen a Dios de nombre, como vamos a ver ahorita, como sucedía con los judíos. Conocían a Dios de nombre, pero no conocían las Escrituras, y al no conocer las Escrituras ignoraron que Jesucristo cuando vino era el Mesías, a pesar de que Él se los dijo. Y todo esto, mis amados, pues lamentablemente cuando no nos enfocamos en lo que realmente nos dice la Escritura de compartir el evangelio, y lo transformamos por obras de caridad, lo transformamos por ayuda social y por ligas con el gobierno, o intercambios políticos y de votos y cosas por el estilo, desafortunadamente nosotros trastornamos y transformamos para mal
lo que Dios nos indicó y lo que Dios nos dejó como la gran comisión de hacer discípulos y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto lo tenemos que entender, mis amados. En Juan 6, si puedes abrir la escritura, versículo 26 y 27, Jesucristo sabía todo eso y les dice a las personas que estaban oyendo: de cierto me buscan, no porque han visto las señales, o sea, las señales de mi palabra, de la enseñanza, los milagros, los prodigios, las sanidades, etcétera. No es porque hayan visto todas estas señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Así se los declara directamente a la gente. Sabe que esto simplemente Dios hizo una obra, el Señor Jesucristo hizo una obra de caridad, proveyó de alimento a estas personas, y sabe perfectamente bien que la gran mayoría de estas personas fueron a escuchar la palabra por esa razón, porque comieron pan y se saciaron. Y el Señor hace una recomendación: trabajar no por la comida que perece. Esta, mis amados, es la comida que no perece. La comida que perece es la temporal, es la temporalidad, esa comida que ponemos en la mesa, que con ese mismo dinero podemos comprar 1 o 2 coches, podemos comprarnos una casa, podemos irnos de viaje. No está mal. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Dios se va a encargar, cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, se va a encargar de que todo lo demás sea añadido. Ese es el pacto, esa es la promesa de Dios. Y de verdad, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque Dios obra en el pacto. Entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo este pacto maravilloso, pues nosotros podemos saber que aquí, como dice la Escritura, lo vuelvo a leer: trabajar no por la comida que perece, la cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, su palabra. Por eso a esto se refiere, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, yo creo que más claro, pero ni el agua, clarísimo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este mensaje, mis amados? El objetivo de este mensaje es que nosotros entendamos que fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre fue el precio, fuimos limpiados de nuestros pecados, fuimos limpiados de nuestra maldad, y a través de esa sangre preciosa que nos limpió, se generó un pacto. Y ese pacto es que el Evangelio, las buenas noticias de Dios para la gente, fueron depositadas en ti, fueron depositadas en mí, para que nosotros las recitemos, las proclamemos a los 4 vientos con toda persona que ponga a Dios en nuestro perímetro. Y agradezco a Dios por las personas que se atreven a compartir el Evangelio y a invitar gente a la congregación, porque ese es el llamado que tenemos, y a congregarnos, por supuesto. La Biblia es muy enfática en esto. Yo quisiera que abrieran la Escritura ahí en 2 Corintios, por favor. Y quiero leer desde el versículo 17 hasta el 21. Cuando tú vienes a Cristo, cuando Cristo te transforma, cuando tú eres limpiado con su sangre, sucede esto que vas a ver en el versículo 17. 5 del 17 al 21. Y esto muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y fíjate muy bien lo que dice el versículo 18. Y todo esto, o sea, esta novedad de vida, esto de que tú seas una nueva criatura, eso de que tú estés en Cristo, esto de que las cosas viejas pasaron, ¿de quién proviene? Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, no es personal, no es un atributo, o no es tu fuerza, o no es un merecimiento personal o una distinción de parte de Dios. Simplemente es algo que proviene de Dios, porque en su soberanía así le plació, en su omnisciencia así le plació transformar tu vida y transformar la mía, para que nosotros en Cristo
podamos vivir esta nueva, ser como esta nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice la Biblia claramente, proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Por qué nos reconcilió? Porque estábamos enemistados con Dios. Cuando nosotros vivimos conforme a nuestra carne, conforme a los placeres personales, conforme a satisfacer mis demandas personales en mi mente, en mi corazón, mis deseos, mis anhelos temporales, lamentablemente estoy enemistado con Dios. Pero a través de Cristo Él me reconcilió. Él me reconcilió. Y esto es algo que tenemos que entender. Reconcilió consigo mismo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, no solamente nos reconcilió, sino aparte nos entregó una encomienda. El ministerio es el servicio para que tú mismo, a través del mensaje, puedas hablarlo con otras personas y esas personas vengan a los pies de Cristo como tú lo hiciste. Es decir, es una reconciliación. Tú te reconciliaste con Dios y a través del mensaje de la cruz tú puedes ayudar a que otras personas vengan al arrepentimiento y puedan ser reconciliadas con Dios. Y por eso agradezco que las sillas estén ocupadas. El viernes tuvimos oportunidad de ir a compartir a una casa con una familia, mi esposa y yo. Y ahí hubo una persona que retomó sus votos, tenía 10 años que se había apartado del Evangelio, retomó sus votos y su esposo, que no era de Cristo, le entregó su vida a Cristo. Y no lo pude invitar, o no me atreví a invitarlo, porque también por otro lado teníamos otras personas que habían dicho venir, pero sí nos avisaron y yo inmediatamente avisé. Entonces ya no quise mover nada porque ya era el sábado, ya se me hacía una invitación muy apenas. Pero la gente se puede reconciliar con Cristo cuando tú le das el mensaje. Y a ti te va a dar, o te dio, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, es la persona de Jesucristo y su sacrificio el que logró esto. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú tienes ese encargo, mi amado. Tú tienes ese encargo, mi amada. Espero que nos atrevamos a llevar a cabo este encargo, a poderlo cumplir de manera satisfactoria. Así que somos embajadores, somos un representante. Escuchaba en el discipulado de una persona que tiene una relación con la embajada y bueno, dicen que el embajador no puede hablar por sí mismo, sino habla lo que la embajada le indica que tiene que hablar. O sea, en las relaciones exteriores no es que yo ponga mi punto de vista, sino exactamente lo que el Comité de Gobierno de Relaciones Exteriores me dicte, yo como embajador es lo que tengo que hablar. Entonces, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Él es el que nos indica lo que nosotros tenemos que hablar. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, o reconcíliense con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto, mis amados, yo creo que está súper claro. Y ahí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Para qué compartes el Evangelio? Para que la gente que está muerta en sus delitos y pecados venga a la luz, venga a los pies de Cristo, se arrepienta, sea lavada con su sangre y esa persona se reconcilie con Dios y venga a vida eterna. Su nombre, en ese momento dice la Escritura, es anotado en el libro de la vida. La palabra evangelio, mis amados, significa buenas noticias de Dios para la gente. Cuando tú predicas la palabra de Dios, tú le estás dando buenas noticias a Dios para la gente. La gente siempre le ha tenido terror a la muerte. La muerte
prácticamente es pues lo desconocido, es aquello que la gente, bueno, la gente como ve, oye y entiende aquí, y tiene sus seres queridos y tiene sus pertenencias y sus posesiones, y con uñas y dientes se aferra a ellas, se aferra a las cosas temporales, sin entender, como dice la Escritura, que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso en esta tierra, que no podemos echar raíces en este lugar, que no es la recomendación sabia de parte de Dios que nosotros echemos raíces, porque no vamos a estar aquí mucho tiempo, estamos de paso. Simplemente hemos sido salvados. ¿Para qué? Este es lo que hemos recibido de Dios, vida eterna. Y esa vida eterna, a través de esa palabra que nos encargó el Señor, la podemos compartir con otros para que esa gente también tenga vida eterna. La oración, el amor, la mansedumbre, la humildad, eso son los elementos que deben de acompañar, entre otros que vamos a ver ahorita, al mensaje que tú le des a la gente. No eres mejor que la gente, mi amado. No eres mejor que la gente, mi amada. Todos nosotros descarriados, cada cual por su camino, eso dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. A Dios le plació salvarnos y bueno, gloria a Dios. Entonces, si nos encargó el ministerio de la reconciliación, por favor, mis amados, no lo echemos en saco roto. Me encanta cuando la gente de verdad le entrega su vida a Cristo. Ahora, aquí hay un discurso que viene en Hechos 2. Hechos 2 es un capítulo pues muy relevante de la Escritura, porque nos habla en los primeros versículos, nos habla de la promesa que el Señor Jesucristo había hecho para su pueblo de la venida del Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, la capacidad de parte de Dios para poder testificar de lo que hemos visto y oído. Y el Espíritu Santo el que nos capacita para que esa palabra que recibimos se haga vida en nosotros. Pedro anteriormente lo negó. Ahorita vamos a ver la exposición de Pedro y vamos a ver cuántas personas se convierten. Y bueno, no lo vamos a ver eso, pero porque no nos daría tiempo. Pero es increíble, ¿no? Entonces, están todos en Pentecostés y el Espíritu Santo viene sobre toda esta porción de creyentes, esta pequeña grey que estaban reunidos, y dice la Escritura que empiezan a hablar en otras lenguas. Y en ese lugar nos cuenta la Biblia que había personas de muchísimos lugares, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, etcétera, de Roma, mucha gente, más los de Jerusalén. Pero a través de estas lenguas, estas personas que hablaban otros lenguajes empezaron a entender las maravillas de Dios, que estas personas empezaron a hablar y se maravillaron de tal manera que los consideraron ebrios. Dijeron: no, esta gente está, pero también se maravillaban, decían: bueno, ¿cómo es posible? Es como, yo estoy seguro que Ricky no habla chino. Estoy seguro que Ricky, o ¿quién piensa que Ricky habla chino? Yo creo que todos sabemos que no habla chino. Bueno, a lo mejor se lo tiene guardadito y sí habla chino. Pero si lo oyéramos hablar en chino así perfectamente, bueno, yo no entendería nada. Pero imagínense que hubiera un chinito aquí y que pudiera decir todo lo que él está diciendo y todo lo que estaban glorificando a Dios y todo ese tipo de maravillas. Entonces la gente se maravilló porque estaba oyendo en su propio lenguaje las maravillas que se decía de parte de Dios. Eso fue el Pentecostés. Todas las lenguas, fue una especie de redención de las lenguas dispersas en la Torre de Babel, donde se dispersaron y el Señor tuvo que venir y confundir los lenguajes, y de ahí vinieron todos los idiomas y los dispersó, porque estas personas estaban ya pues con miras a practicar el ocultismo y a ser como Dios, lo mismo que Satanás en Isaías 14 o en Ezequiel 28. Entonces aquí, por ejemplo, nos damos cuenta cómo esto fue maravilloso y esto impactó, pero la gente empezó a murmurar, como siempre, ¿no? Cuando las cosas pasan de Dios, la gente murmura, la gente habla, la gente dice y habla de los creyentes.
Entonces en el versículo 14, vamos a leer del 14 al 21, una parte, luego vamos a leer del 22 al 35 y luego finalmente del 36 al 39, y con eso vamos a terminar. Pero en estos puntos vamos a ver algunos aspectos fundamentales y primordiales no quiere decir que lo hagamos a pie letillas, así a pie juntillas, perdón, esto y que ay, que me faltó y que esto, no, Dios y el Espíritu Santo va a poner las palabras adecuadas en tu boca. Pero esto es importante que nosotros lo entendamos, porque el Evangelio es como el Evangelio amalgamado, como el mensaje concentrado, como dice Fermín Cuarto. Este es el mensaje concentrado, no hay que diluirlo, no hay que, ¿quién sabe qué? Es el mensaje, no hay que alterarlo, es el mensaje concentrado. Los chavos sí se saben la canción, yo no. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, escúchenme bien, poniéndose en pie, ¿con quién? Con los 11, eso téngalo ahí. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. ¿Por qué judíos? Porque eran los que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Vino a los judíos primeramente el Mesías, el Salvador, estaba revelado a los judíos, la palabra de Dios hablaba de que el Mesías iba a venir, el Cristo iba a venir, pero ellos no lo recibieron. Y entonces él empieza justamente por Jerusalén, porque me seréis testigo en Jerusalén, o sea, con los tuyos, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Empieza ahí con los suyos. Dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es muy temprano como para que tomen alcohol. En una ciudad pequeña, como eran antes, no era como la Ciudad de México, pues todo el mundo sabía que la gente no bebía alcohol a estas horas. Entonces él y otra cosa muy importante, empieza a sustentar su mensaje en la Escritura. Dos cosas: todos los 11 se ponen de pie con él, o sea, la iglesia a la que él pertenecía, y las personas que en un momento dado estaban oyendo, él el mensaje lo empieza a sustentar con la Escritura. Dos cosas fundamentales. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, o sea, ya está escrito. Lo que están viendo, lo que ustedes están oyendo y viendo, todo esto del Espíritu Santo, ya fue escrito, está ahí en el profeta Joel, y lo pueden anotar, no lo vamos a leer, ahí en el capítulo 2, del versículo 28 al 32, para los que quieran anotar. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí la profecía del profeta Joel es amplísima. En ese momento estaban viendo parte de su cumplimiento. La segunda parte es probable que a nuestra generación le toque. No sabemos, pero es probable que a nuestra generación le toque. Pero aquí hay dos cosas importantes. Cuando tú prediques el Evangelio, es importante, mi amado, cuando tú tengas una función dentro de la iglesia, es importante que, por supuesto, en esa función de compartir el Evangelio como misionero, en una célula, con los teens, con Club Semilla, estés soportado por la iglesia. Es decir, no hay ungidos solitarios que recibieron una revelación. Las sectas surgen justamente de esas personas que no están sustentadas en la iglesia. Lo del ángel Moroni, de los mormones,
y lo de los testigos de Jehová y todo esto, lamentablemente vienen de iluminados, y muchos, Jim Jones y muchos así iluminados, no pertenecen a ninguna iglesia, y empiezan a lo mejor bien, pero no cobijados por la iglesia. Y aquí nosotros podemos ver claramente entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. O sea, no solamente Pedro, sino los 11 se pusieron de pie. La iglesia a la que pertenecía en este momento. La iglesia no era grande, aquí se va a empezar. Aquí se va a empezar justamente. Entonces eran los 11, o sea, era con los puros discípulos, son los que iniciaron la iglesia primitiva. Pero vamos a ver el desarrollo de todo esto. Entonces, qué importante es que nosotros siempre estemos sustentados o respaldados por la iglesia. Esto es un sentido de pertenencia, un acuerdo, una iglesia ordenada, una iglesia unánime, una cobertura. Nosotros estamos con cobertura, no podríamos funcionar sin una cobertura. Alguien a quien le demos cuentas, alguien que esté viendo por nosotros, alguien que nos aconseje, alguien que nos ore por nosotros, etcétera, cuando no sepamos qué hacer o cuando tengamos un problema, alguien con quien platicarlo. Y esto pues es fundamental porque es parte del orden de Dios. Ahora, más adelante dice la Escritura, ahí lo que acabamos de leer, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, cuando les dicen no están ebrios, esto está escrito, está en la Biblia, y les empieza a decir algo bien importante que nosotros también, cuando compartamos a la gente, es que nuestro mensaje no esté contemplado en tu filosofía o tus pensamientos, sino directamente en la Escritura. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 que dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Cuando comparte, como dice Pedro, el apóstol, ahí en 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder. Después de hablar con la palabra, viene el poder. Esa palabra toma vida y viene el poder de Dios. Entonces, esto va pegadito, ¿verdad? Va de la mano. No podemos ser nosotros personas así que nos mandamos solitos y hacemos las cosas solitos. El respaldo de la iglesia y el apoyo de las Escrituras, fundamental. En Isaías 55, para quien quiera tomar nota, versículos 10 y 11, dice la Biblia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra, y la hace germinar y producir, dando semilla al que siembra y pan al que come, dice la Biblia, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito para lo que yo la envié. Esto es algo, mis amados, maravilloso. Nosotros tenemos el respaldo de la palabra de Dios. El Señor hace una analogía para que la tengamos bien clara. Es como la lluvia y la nieve, y riega en la tierra, pero riega en la tierra de tu corazón, dando semilla al que siembra, es decir, al que está predicando la palabra de manera constante. Mi hija Daniela me decía, oye, papá, tú has leído la Biblia muchas veces, ¿y para qué porque ve que la leo, ¿no? Y la sigo leyendo. Dice, ¿para qué la lees tanto? Me preguntaba ayer, ¿para qué la lees tanto? Le digo, es que nunca dejo de aprender. Dice, pero si ya la leíste muchas veces, yo creo que ya te la sabes. Le digo, no me la sé. Todos los días aprendo, porque la Biblia dice que Él da semilla al que siembra. O sea, si tú eres un sembrador de la palabra, Él te sigue dando semilla para que sigas sembrando. Y pan al que oye, se come por aquí. La palabra de Dios se come por los oídos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dice la Escritura que dice, y cumplirá el propósito para lo que yo le envié. O sea, es la palabra de Dios, no es tu palabra. Confía en el poder de la palabra de Dios para transformar en la gente y sustenta tu mensaje en eso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, es poder de Dios, mis amados, es la palabra de Dios. Acuérdense que vimos que una iglesia dependiente depende de Dios, somos encomendados a Dios y al poder de ¿qué? De la palabra de su gracia.
Entonces, yo sí creo en el poder de la palabra de su gracia, que va a sustentar y a suplir todas mis necesidades y todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y que puedo confiar 100% en Dios y en la palabra de su gracia, porque así fui encomendado. Lo mismo tú, mi amada, mi amado, podemos confiar en eso plenamente y estar ciertos. El Señor Jesucristo en el desierto, ¿cómo enfrentó a Satanás y la tentación? Con la palabra. Cuando iba a las sinagogas, ahí en Lucas 4:16, si no me equivoco, lo checan por favor, dice la escritura que él tomó el libro y abrió donde estaba el profeta Isaías, en Isaías 61, si no me equivoco, y empezó a compartir la palabra también. Y a través de esta palabra dice la escritura que la gente se maravillaba de su doctrina, estaba asombrada de todo lo que él decía y de toda su enseñanza. Entonces, esto es importante, mis amados, que nosotros siempre estemos conscientes de esta importancia. Vamos a seguir leyendo, por favor. Estos 2 puntos ya los tenemos claros, ¿verdad? ¿En dónde sustentas tu mensaje? En la palabra. ¿Y qué otra cosa? ¿Quién te respalda? La iglesia. O sea, es algo muy elemental, pero muy poderoso. Versículo 22. Vamos a leer ahorita del 22 al 35. Nuevamente aquí el apóstol Pedro vuelve a citar la escritura. Vamos a ver cómo va a volver a citar la escritura. Y nuevamente al principio le dijo a los judíos, que es lo mismo. Aquí vuelve a reiterarles. Muchas veces yo le reitero el nombre, cuando le estoy compartiendo a alguna persona, yo reitero el nombre de esa persona, para que sepa que ese mensaje es para esa persona. Y aquí dice, varones israelitas, oigan estas palabras, fíjense muy bien, Jesús Nazareno, o sea, ellos lo conocían perfectamente bien, sabían que se había proclamado el Cristo, sabían que había ido a la cruz, sabían que estaba anunciado que había resucitado, que había muchos testigos de todo esto, sabían que él había vivido una vida intachable, lo conocían perfectamente bien, y él se los presenta: Jesús Nazareno, varón aprobado. ¿Y aprobado por quién? Aprobado por Dios. Entre ustedes como maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, o sea, ustedes no les estoy platicando algo que no sepan, ustedes ya lo saben. Él está dando por hecho que esto lo entienden. Por ejemplo, cuando tú le hablas de Cristo en una congregación, la más popular, pues la gente sabe quién es Cristo. Y sabe que es el Hijo de Dios, y sabe que derramó su sangre, y sabe que es el Cordero de Dios. Entonces la gente lo sabe, nada más necesita un aventoncito a las Escrituras para que tú se las recites. Por eso, respaldado por la iglesia, por la gente que nos congregamos, respaldado en las Escrituras, fundamentado en las Escrituras, y aquí vienen algunos principios como aprobado, y aquí el otro es entregado. Dice versículo 23, a este entregado por el determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, cita la escritura, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y me diste a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, varones hermanos. Se nos puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, y de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, mis amados, vemos 5 cosas fundamentales acerca del Evangelio, acerca de cuando nosotros compartamos. La primera situación que vemos es que Jesucristo fue aprobado por Dios. Esto es muy importante, pero aprobado, escúchame bien, todo el mundo puede decir, no, pues claro, Él era Dios, Jesucristo era Dios, sí, no, pero aprobado como hombre. Todo lo que Él hizo, desde el bautismo, cuando vino con Juan el Bautista, dijo: Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado. Y el Señor le dijo: es necesario que toda la ley se cumpla. O sea, no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. O sea, Él vino a lo que ningún hombre pudo hacer a través de todos los siglos, a cumplir la ley de Dios a la perfección. Y al no cumplir la ley de Dios a la perfección, anteriormente, cada año los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio de un cordero para vertir la sangre, y la sangre nada más cubría los pecados. Pero la sangre de Cristo inocente, dice la Escritura, dice Hebreos, que es un solo sacrificio de una vez y para siempre. Y esa, mis amados, la buena noticia es que no cubre los pecados, los limpia. Y por eso esa sangre era aprobada por Dios. Y por eso el Señor Jesús oyó, y con mucha gente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Era el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo, aprobado por Dios. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener conscientes. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, se refiere a Jesús, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Segunda de Corintios 5:21 ya lo leímos: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que seamos hechos justicia de Dios por él. Otra cosa que podemos aprender en esto que leímos es que Él fue entregado por el Padre, o sea, de manera voluntaria. Yo tengo poder para poner mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. O sea, Él estaba hablando de la resurrección, pero Él ponía su vida, el poder investido de lo alto, el mismo poder que tienes tú y yo para poner tu vida en sacrificio, pero no de muerte, una vida sacrificial en el servicio. Se van a burlar, a lo mejor vas a recibir cierta persecución, a lo mejor vas a tener que amar o perdonar a alguna persona que te cuesta trabajo amar o perdonar, vas a orar por esa persona, vas a hacer muchas cosas que el Evangelio te invita a que tú hagas y que vivas, porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí la Escritura dice que Él fue entregado, que Cristo fue entregado por el anticipado consejo de Dios. Por eso dice la Biblia ahí en Juan 3:16, un versículo famosísimo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, o sea, el anticipado consejo de Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, cuando nosotros revisamos estas porciones de la Escritura y vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la Biblia: haya pues en vosotros, en todos nosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, escúchame bien, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como
como cosa que aferrarse. O sea, Él era Dios, pero se tuvo que despojar de esa forma de Dios, haciéndose hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿por qué tuvo que obedecer? Porque Él vino a cumplir la ley. Y había, dice la Biblia y dice la ley, que a la ley no le puede faltar ni una coma ni una tilde. Entonces Él vino a cumplir la ley de pe a pa, completita, por ti y por mí. Fue entregado por ti y por mí, ¿para qué? Porque era el Cordero de Dios que podía quitar los pecados del mundo, el único Cordero santo y sin mancha y sin pecado, como dice la Escritura, con el anticipado consejo de Dios. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice. Era el consejo. Él lo aconsejó. Él lo aconsejó. Allí en Romanos 5:8 dice más: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí tenemos ya otro punto más. Luego la Biblia nos dice aquí en esta porción de la Escritura que Él fue levantado, fue aprobado, versículo 22, fue entregado, versículo 23, y ahí mismo en el versículo 23 dice crucificándole, y en el 24 dice al cual Dios levantó. O sea, Él tuvo primeramente que ser crucificado y luego fue levantado en esa cruz. Y se acuerdan que a Nicodemo Jesucristo le dio esto, porque era algo, no había sido revelado, pero se lo reveló a Nicodemo, que era uno de los principales de la sinagoga. Entonces, ahí en Juan 3, 14 y 15 se los leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él estaba anticipado y se lo está revelando. Esto se lo reveló, estaba en la Escritura desde Moisés. Dios se lo había revelado a Moisés, y aquí el apóstol Pedro, sustentado en la Escritura, le está diciendo, bueno, Él efectivamente, dice, Él es aprobado y va a ser entregado por el anticipado conocimiento de Dios, y luego va a ser crucificado porque tiene que recibir la muerte de cruz. Así estaba escrito. La muerte, la peor muerte que había en ese tiempo, la más agónica. ¿Por qué? Porque estaba llevando los pecados de toda la humanidad en sí mismo. En sí mismo. Y entonces esto nos deja ya otro panorama, nos deja ya otro entendimiento. Ahí en Juan 8:28, palabras de Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán, y vean esto y subrayenlo en su Biblia, que yo soy. ¿Se acuerdan cómo se presentó Dios a Moisés? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Ahí en el monte de Sinaí, yo soy, el gran yo soy. Y entonces aquí él dice: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces, o sea, no antes, en ese momento, todo mundo, ya no falta nada, consumado es, ya cumplí con la ley, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está consumado, no faltó absolutamente nada. En ese mismo momento, dice, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, todo lo que Él venía y decía era porque el Padre se lo había dicho y se lo había dado. Ahora, algo muy importante: Él murió, pero fue resucitado. Ahí en el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, ese es otro elemento de la prédica del Evangelio, que Cristo resucitó. Y en Hebreos 2, en la segunda parte del versículo 14, dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La muerte en aquel entonces y ahorita la gente le tiene terror. Entonces Cristo tenía que destruir a la muerte. ¿Y cómo destruía la muerte? Resucitando. Y el Evangelio, y Pablo mismo dice que si no hubiese resurrección, en vano es nuestra prédica, en vano es nuestra enseñanza. Comamos y bebamos,
al fin que mañana moriremos. Mis amados, la resurrección es el sustento de vida. Por eso la Escritura dice, no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Mucha gente muere, creyentes y no creyentes. El Señor no dice que los creyentes no van a morir, pero dice la Escritura, sí dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque cuando muera un creyente, nosotros tenemos certeza de que ese creyente irá a la presencia de Dios. Y si tú mueres, no por tus obras, sino por la obra de Jesucristo, tú y yo iremos a la presencia de Dios. Entonces, esto es una gran diferencia. En el versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección venció a la muerte y el regalo de vida eterna es el mayor regalo que tú y yo podemos recibir. Y el último punto de los que estamos revisando en esta porción de la Escritura es que es exaltado. El Señor Jesucristo fue exaltado, y ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 9, del 9 al 11, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es un nombre sobre todo nombre, el nombre exaltado por Dios mismo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla ante ese nombre. No importa quién sea, toda rodilla en algún día, en algún momento, se va a doblar ante el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos ese conocimiento, mis amados, somos privilegiados. Anunciemos esto, Jesucristo es el centro. Todo esto es un mensaje cristocéntrico. Es aprobado de quien habla, de Jesús. Es entregado por el Padre, de quien habla, de Jesús. Es levantado de la cruz y fue crucificado, de quien habla, de Jesús. Es resucitado, de quien habla, de Jesús. Es exaltado, de quien habla, de Jesús. Jesús es el centro del mensaje del Evangelio. Y lo último, versículos del 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, fíjate, a Pedro y a los que estaban en la iglesia, que eran los apóstoles, era la iglesia primitiva, los tomaron en cuenta, la gente toma en cuenta a la iglesia, varones hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón, Pedro les dijo, esto es importantísimo, arrepiéntete y bautízate, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, para que todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa les está diciendo es para ustedes como israelitas, como judíos, pero también para nosotros gentiles, los no judíos, que el Señor ha llamado. Aquí hay dos cosas. La gente tiene que saber que tiene que arrepentirse. La gente te va a decir, yo no tomo, no fumo, no voy a fiestas, no digo groserías, no esto, no lo otro. Eso no tiene nada que ver. La Biblia claramente dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la gloria de Dios o el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. No hay excusa. Todos pecamos. Cada cual de nosotros iba directito al matadero. O sea, no había una persona, todos nosotros estábamos en las tinieblas y Dios de las tinieblas nos llevó a su luz admirable. Todos nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres y Dios nos dio una manera distinta de vivir, una manera conforme a la Escritura, conforme a la Biblia. Entonces es importante que la gente se arrepienta. Si la gente se siente buena, la Biblia dice que no hay bueno ni un uno. Bueno, si no necesitas a Dios y tú puedes salvarte a ti mismo, pues nadie se puede salvar a sí mismo. No hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos.
No hay otro nombre. El nombre de Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Puesto los ojos siempre, mis amados, en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en la gente. La gente falla, la gente miente, la gente engaña, la gente es humana. Todos son humanos. Pedro mismo había negado a Cristo, pero vean qué mensaje tan poderoso, tan glorioso, tan fortalecedor. Entonces él le dice, pues ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete y bautízate. El arrepentimiento, mis amados, pues es, voy en esta dirección, reconozco que necesito conocer más a Dios a través de su palabra, no a través de lo que me contó mi abuelito, mi mamá o mi papá, sino a través de su palabra, porque no hay otra forma de conocer a Dios. Entonces quiero oír la palabra y quiero leer la palabra, por eso me reúno, por eso me conecto cuando hay pandemia, pero lo hago. Y en mi casa tengo mi devocional personal, o sea, es lo que tenemos que hacer, es lo más normal, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces ya terminamos prácticamente. Entonces es la necesidad de arrepentimiento. Lucas 24:47. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Otra vez, comienza con los tuyos, comienza con tu familia, comienza con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, comienza ahí. Luego con la gente de la iglesia que compartimos el evangelio mutuamente, a través de las células, a través de muchas cosas, ¿no? En el discipulado. Luego en Jerusalén, en Judea, en Samaria, la gente que está afuera y hasta el último de la tierra. Así de simple. Es importante que nosotros nos arrepintamos y la necesidad de recibir el señorío. No es que, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Fíjate muy bien, el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me dices Señor? Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. ¿Qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estás a hacer lo que Él dice? Ayer que íbamos en camino, unas chiquitas hermosas de aquí de la escuela y de la iglesia también, se aprendieron proverbios completito para la convención estudiantil. Y yo venía escuchando todo proverbios. Bueno, no todo proverbios, hoy escuchamos varios capítulos de proverbios nada más, porque lo van dando en partes, pero capítulos completos. Y yo decía en mi interior, cuánta sabiduría, qué desperdicio escuchar esto, tantos principios y no ponerlos por obra. Así de verdad impresionante. Y me gozaba con escuchar estas pequeñitas, dos adolescentes, hablando de proverbios. Fernanda y Alejandra, las hijas de Eriquita por la que estuvimos orando. Entonces, de verdad, y como dice la Escritura, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por el conocimiento previo, o el consejo previo de Dios. Se entregó por mí. O sea, pues ya así de simple. Romanos 10:8, del 8 al 10, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí está el Evangelio, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, no lo vas a engañar. Ahí en tu corazón el Señor detecta si verdaderamente la persona nada más se levantó y repitió una oración, o realmente en ese momento está haciéndolo Señor de su vida por la gracia y la misericordia de Dios depositada en esa persona que le estás entregando su vida a Cristo. Yo sí me gusta hacerle el llamado, porque hay personas que a través de ese llamado, aquí en la iglesia hay personas que a través de ese llamado están sentadas oyendo la palabra de Dios. Y así es de simple. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él era el Señor, fue levantado como Señor, lo leímos. Ellos ya lo sabían. Esto lo dijo el Señor a mi Señor, lo dijo David, ya lo sabían, pero no lo reconocían como Señor.
¿Cómo reconoces a Cristo? ¿El señorío de Cristo es real en tu vida? Vamos a orar. Si tú estás ahí a través de la red social, o alguna persona aquí quiere renovar sus votos con Cristo y quiere hacerlo realmente Señor de su vida, yo te voy a pedir ahí donde tú te encuentras que digas esta oración conmigo a través de la red social. Y si alguna persona aquí quiere hacerlo, también yo le voy a pedir de favor que esta oración la haga juntamente conmigo, porque verdaderamente reconoce que Cristo fue aprobado por Dios, fue entregado por el Padre, fue levantado en una cruz, fue resucitado y fue exaltado. Y que aparte yo soy un pecador, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, y necesito el perdón de mis pecados. Y aparte quiero recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú que estás ahí en tu lugar y quieres hacer esta oración conmigo, o estás oyendo este audio, haz esta oración conmigo. Si quieres tomar el señorío de Cristo, y si tomas el señorío de Cristo, implica que tú empieces a escuchar la palabra como no lo habías hecho durante mucho tiempo, o lo hacías muy esporádicamente, y que abras la Escritura todos los días en tu casa para que Dios te hable. Padre Celestial, en esta hora, di conmigo, yo reconozco, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Señor, yo me encuentro en este momento en las tinieblas, porque todo esto que acabo de escuchar no lo había escuchado. Pero hoy que lo escucho, Señor, me doy cuenta de la necesidad real y genuina que tengo de ti. Y a pesar de que te he contemplado como el Cristo y que sé que tú eres el Hijo de Dios, yo necesito conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia, leyéndola y escuchándola, congregándome, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Pero Señor, te pido que establezcas tu señorío en mi vida, que seas el Señor de mi vida. Pero antes de eso, Señor, como soy pecador y sé que tú derramaste una sangre preciosa en la cruz, te pido que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de toda mi maldad, y que a partir de este momento yo quiero abrirte las puertas de mi corazón, las puertas de mi vida, y te digo: Dios, ven a mí, hazte Señor de mi vida, ayúdame a entender y a conocer tu palabra y a conocerte a ti a través de tu palabra. Gracias porque dice tu palabra, este es el pacto, esta es tu promesa, que mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida, porque tú viniste a dar vida eterna. Y si yo muriere por esta decisión que estoy tomando, dice la Escritura que yo me puedo ir al cielo, no por mis obras, no por mi justicia, sino por la obra que tú hiciste por mí en la cruz. Por eso, Señor, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén.